dime lo que está sucediendo en tu presente porque solo es un eco de tu pasado. Aquello que me hicieron a mí, luego lo hago a los otros y me lo hago a mí. Lo hago a mí. Sí, Uf, sí, ¿cómo la relación con tu papá influye en tu vida, en tu autoestima, en tu psicología, en tu sanación emocional? Y hoy vamos a descubrir todo esto que está alrededor de este gran tema con el psicoterapeuta Saúl Carro, que muchas de ustedes conocen, sobre todo quienes nos ven desde Cancún, pero para quienes no nos ven, es un grande. Para mí es mi maestro, lo quiero mucho y bueno, qué gusto tenerte aquí con este gran tema, Saúl, que ahora también, pues sabes bastante al respecto. sí, que ahora tengo la experiencia, ya no solamente la Es, teoría. exacto, pues sí, porque digo, la teoría está súper bien, está padre y ya vivirlo ha de ser muy interesante. Y me gustaría también preguntarle a la audiencia si se han preguntado. ¿Cómo la relación con su papá influyó en su forma de amar, en su independencia, incluso en su rol como madre? Porque muchas de las que nos ven son mujeres y los hombres que nos vean como padre. Eso lo vamos a descubrir ahorita con Saúl y le vamos a ir preguntando. Y la primera pregunta es, ¿cómo influye el vínculo padre-hija en la seguridad y la autoestima? Bueno, creo que has dado una introducción, porque al final son nuestros referentes, ya sea por presencia o por ausencia. Es decir, tanto nuestra madre como nuestro padre son nuestros referentes para relacionarnos primero con ellos y luego con la vida en general, ¿no? Con el amor, la espiritualidad, el dinero, los hombres, las mujeres. Y me parece que también habría que poner como un elemento importante, que es la percepción porque cuando hacemos esta revisión en nuestra relación con padre o madre, tenemos que mirar que es nuestra percepción a veces distorsionada o idealizada que hemos tenido del padre, que además es nutrida por nuestra madre. O sea que nuestra madre se encarga de hablar lindo o hablar tanto desagradable Ah, de esta figura, ¿no? O sea, como primero como figura que luego se convierte en nuestra percepción por la relación que nosotros tuvimos, ya sea por presencia o ausencia, y también hablar sobre que no es solo una persona como tal, sino es la energía del padre, como que la energía no solo como poner, ahí claro, es esta persona, sino lo que implica el rol de padre, ¿no? Que bueno, me imagino que luego vamos a explorar un poco de esto. claro, el significado, ese lugar, ese rol, como bien dices, y lo que implica que es bastante, según he visto. Y quiero preguntarte, ¿cuáles son las diferencias en el impacto que tienen una como hija para abordar primero como hija, ya después, si quieres, damos una idea de qué pasa como hijo? Pero como hija, en una mujer, ¿cuáles son las diferencias en el impacto según el tipo de relación? Si fue un papá ausente o distante, o si fue cercano, o si fue agresivo, o si fue una relación conflictiva, ¿cómo nos impacta? Bueno, son varios elementos. Yo insisto en la percepción del padre porque en función de eso me voy a relacionar con esta imagen. Si yo percibí a mi padre ausente, si lo percibí presente, si lo percibí como que estaba disponible emocionalmente o no, va a ser la manera en la que me voy a relacionar con esta figura y es la manera en la que va a impactar. Me gustaría antes como de profundizar más, decir qué sería la función paterna o a qué nos referimos con esta energía paterna. Y está Ujú. relacionada con el orden, está relacionada con los límites, está relacionada con la dirección, está relacionada con el éxito, con la prosperidad. O sea, son aspectos que
vamos a aprender de esta relación con lo masculino o con el padre. Y a mí a veces me causa un poco de conflicto el tema de el padre, lo masculino, lo femenino, y me gusta hablar de estos dos principios, que es el principio receptivo o el principio asertivo, más bien, y el principio asertivo. Es decir, que son dos principios que están en cada uno de los seres vivos, que están en nosotros y que a partir de ahí podríamos comprender un poco más la relación con estos dos principios. Claro, el principio asertivo está relacionado con la figura masculina o con lo masculino. Y el principio asertivo tiene que ir con ir hacia allá, ¿no? Ir hacia el mundo. Entonces, claro, tendríamos que preguntarnos eh, qué está pasando en nuestro presente, ¿no? Como, ¿me está costando trabajo poner límites? Claro, límites a los otros, o me está costando trabajo ponerme límites a mí. Me cuesta trabajo llevar una dirección o concretar algunos aspectos, porque muy probablemente este está siendo el impacto que tiene la percepción que yo tengo de mi padre en mi vida cotidiana. Ajá. Entonces, pues mucho esto como de el orden, la estructura, el concretar, el ir hacia, estoy mirando si tengo éxito en las esferas de mi vida o si me cuesta trabajo, si postergo algunos aspectos, pues ahí tendríamos que preguntarnos porque seguramente esta es la influencia que está teniendo la relación que yo he tenido con la figura paterna o con mi padre. Ujú. Qué interesante. Y dependiendo cómo te has llevado con tu papá o con lo que hayas percibido como figura paterna, es cómo te vas a desenvolver, si procrastinas, si logras poner límites. ¿Y qué pasa ahí? Porque me entró la curiosidad, o sea, si a alguien que le cuesta, por ejemplo, poner límites, ¿qué pasó ahí en la relación con el papá? Pues es que, o sea, digo que cada aspecto es único, ¿no? O sea, como tendríamos que mirar, insisto, la percepción que yo tuve, ¿no? Ya. ¿Cómo lo podemos mirar? Pues con nuestra realidad, o sea, con lo que está sucediendo en este momento. Yo un poco ocupo esta frase, ¿no? Dime lo que está sucediendo en tu presente porque solo es un eco de tu pasado. Y ahí podríamos, en estos principios, o sea, por eso como clarificar cuáles serían los principios asertivos que están conectados con el orden, con la dirección, con la ley, con el límite, con el impulso hacia afuera, con el éxito, con la profesión, con el concretar, con la prosperidad, ya es como un abanico de mirar qué está sucediendo con estos aspectos en mi vida presente. Y muy probablemente esto está conectado con la relación que yo tuve de manera real o simbólica con mi padre. ¿No? Como Ujú. estos aspectos. Claro, el otro principio, que es el principio receptivo, pues tiene que ver con la oposición, ¿no? Como el recibir, como el dejar, tiene que ver con el fluir. Y también, bueno, eso nos tendríamos que preguntar cómo estamos en nuestro Sí, presente en ese momento. Pero bueno, como claro. para quien nos está mirando, nos está escuchando, como que esta energía asertiva que está conectada con lo masculino y conectada con el padre, pues es el orden, ¿no? ¿Qué tanto orden? Porque es como esta figura que es el padre que se encarga, porque además, en términos como de lo que está sucediendo en la relación o el triángulo que sería la madre, el padre y el hijo o la hija, lo que hace es que la hija o el hijo los primeros meses está con la madre, o sea, es esta relación que tiene con él. Y cuando el hijo o la hija empiezan a ser autónomos, es decir, empiezan a caminar, empiezan a explorar el mundo, es el padre el que abre los brazos y entonces caminan hacia él. Por eso esta relación que la madre es la vida y el padre es el mundo, porque es cuando el niño o la niña dan los primeros pasos y quien les recibe es esta energía, esta figura que tiene estos aspectos, ¿no? Como ir hacia, concretar, dar estos primeros pasos, el éxito, pues esto, como Sí, la. ¿cómo me muestro afuera, no? Sí, sí, como, o sea, este paso que yo doy hacia el mundo, ya si a mí me está costando trabajo ir hacia el mundo, que sería concretar cosas, planificar proyectos. Por eso hablamos del éxito, ¿no? Que es como poder ir hacia en las esferas que a nosotros nos interesen. Ujú. Okey. Y bueno, entonces, ya entendiendo
cómo funciona esta rol de papá, que es una energía asertiva, este lado asertivo. Em, ¿Cómo influye, cómo impacta en la vida de una hija dependiendo el vínculo que tuvo con ese papá? Si, por ejemplo, un padre ausente, un padre cariñoso y presente, ¿cómo nos impacta, específicamente en este momento a las mujeres? Bueno, pensemos en estos 2 aspectos. El primero es que fue un padre presente, y vamos a mirar que podría ser un padre presente, porque puedes ser presente físicamente, pero no presente emocionalmente. Y ya Ujú, esto puede tener un impacto. Vamos a mirar la otra polaridad, que sería que mi padre estuvo ausente. Sin embargo, también esto es una distorsión y yo en los procesos terapéuticos cuido mucho de esta distorsión, porque cuando una persona llega a terapia y yo le veo ahí con la posibilidad de pagar su sesión, con el impulso de ir a la terapia o al grupo, con el deseo de hacerlo diferente, y llega y me cuenta esta historia que su padre la abandonó, yo un poco que dudo, porque si la veo aquí, con este cuerpo, con la posibilidad de pagar, digo, bueno, a lo mejor tu padre biológico no pudo estar aquí, pero la función paterna la tuviste de algún elemento en el sistema familiar. Puede ser incluso de tu madre, ¿no? O del abuelo o del hermano, pero la ujú, función paterna estuvo aquí. Y entonces por eso digo, pues vayámonos con cuidado, porque luego hay esta distorsión de que mi padre me abandonó, pero corporalmente pues veo que el padre estuvo ahí o la función paterna estuvo ahí. Entonces, a ver, podríamos hablar de estos principios de que estuvo o no estuvo. Y aún así, pienso yo que es una ilusión o una distorsión de no estuvo o estuvo y yo lo idealicé. Ahora, ¿con qué sí podemos trabajar ahí? Porque no es que, bueno, entonces voy a, es todo una ilusión y entonces ya no tengo que explorar nada más. No, claro, hay que mirar la percepción que yo tuve y ahí yo les invito a las personas que no están viendo como a hacer una listita de la percepción que yo tengo de mi padre, hacer mi padre es o mi padre fue, y esa listita es susceptible de ser revisada y de ser explorada. Mi padre fue ausente, mi padre fue distante. Claro, va a ser mi percepción que además es nutrida pues, por las personas que están cerca, principalmente mi madre. Entonces, a ver, claro. podríamos hacer esto, hacer una lista de la percepción generalmente distorsionada o idealizada que yo tengo de mi padre, porque esto nos va a permitir ver cómo me estoy relacionando con la figura. Si yo en mi percepción veo que no estuvo, porque yo ahí digo, pues si tú estás aquí, ha de haber estado por lo menos, En bueno, alguna forma, 30 segundos en caso de que algo. un tema sexual, pero pues estuvo y lo que hizo es que pues sembró la semilla en un sentido. Y muy desde la mirada sistémica, lo que se agradece es pues que la vida pasó a través de este personaje, haya sido como haya sido. Y otro de los aspectos que hay que mirar en el proceso terapéutico es que mi padre y esta figura que yo he hecho, ya sea idealizada o distorsionada, es también un ser humano. Y como ser humano es imperfecto. Y cuando nosotros podemos acceder a estos dos aspectos, por un lado, porque sí es susceptible de ser revisado, que es no me dio, no hizo, me hubiera gustado, necesité, o sea, porque eso lo tenemos que explorar porque es nuestra percepción y es nuestra necesidad auténtica, genuina y real. Y necesitamos explorarlo porque a partir de ahí yo me voy a relacionar con el mundo y me voy a relacionar con lo masculino en tres sentidos proyectando hacia el otro esta imagen distorsionada que yo tengo, ¿no? Es el otro, proyectando hacia mí, es decir, que yo me voy a convertir eventualmente en ese padre, ya sea distorsionado o idealizado conmigo y en mis relaciones. Entonces, pues no solamente tiene que ver con cómo tengo esta figura internalizada, sino que esta figura internalizada me lleva a relacionarme de una u otra manera con nosotros, con las figuras de autoridad y conmigo. Qué fuerte, porque es no solo cómo me impacta, sino cómo me llevo a relacionarme conmigo, con figuras de autoridad, y
a muchos años, no solo en el presente. Entonces, cuestionárselo creo que es muy importante. Y también lo que dijiste, porque a veces es cierto, y eso lo he aprendido en terapia, ¿verdad? Después de todo, como hija, puedes decir: "Es que me abandonó, o es que no estuvo", pero okey, eso es como lo percibí yo, ¿no? Y también, como bien dijiste, tiene que ver con lo que me dijeron, también con lo que escuchaste, lo que te decían en la familia, lo que escuchabas de cómo era ese papá o esa figura. Entonces, eh, el mencionarlo me parece muy, muy útil. Y Y dices algo que también es real, Lizzy, o sea, a ver, es real que mi padre no se pudo quedar y que mi padre no estuvo presente en mi proceso evolutivo. Eso es real, tuvo que generar algo en mí, tuvo que generar un impacto, tuvo que generar un dolor, tuvo que generar una tristeza, una sensación de inseguridad. Y por eso es como que la ausencia o la presencia, porque no es solamente, ay, me hizo falta, no, es que a veces también el padre que está ausente tiene un impacto en nuestra relación, ¿no? Ya sea por la total. idealización, ¿no? Es que mi papá siempre estuvo para mí, mi papá me leía cuentos y estaba, y yo fui la niña de los ojos de mi padre, ¿no? Eso también Ujú. tiene un impacto en mí, porque esta es la imagen que voy a proyectar en mis parejas, por ejemplo, ¿no? Entonces voy a decir, A eso si iba yo yo a no ir. tengo o sea, si tengo esta imagen, no voy a ver a mi pareja como mi pareja, sino le voy a poner el filtro de padre que por ausencia o por presencia tuve en la relación con él. Justo esa era la siguiente pregunta. ¿Cómo influye el vínculo padre-hija en este? Ay, no, acá está. El impacto de las relaciones de pareja y la elección de la pareja. Yo he notado y he aprendido que hay ciertos patrones y que eliges a la pareja mucho por qué le faltó o qué tuvo tu papá y tu mamá. Entonces, Y tus como hermanos, parecía, digo, es que el tema de pareja es un poco complicado, pero claro, hablamos del padre, ¿no? Y cómo la relación que yo tuve con mi padre, ya sea idealizada, distorsionada, en ausencia o en presencia, cómo impacta en mis relaciones con mi pareja. Claro que sí. Y no solamente, digo, hablo del padre, pero también es la madre y la relación con los hermanos, porque son nuestros referentes. Yo digo, quien solo conoce Acapulco, solo habla de Acapulco. Si yo conocí la ausencia, me voy a relacionar por dos principios. Me voy a relacionar con el otro por lo que viví o por lo que me hubiera gustado vivir, ¿no? Entonces, me voy a relacionar con mi pareja pues con la ausencia. O me voy a relacionar con mi pareja por la frialdad emocional, o me voy a relacionar con mi pareja desde la la violencia o la agresividad a agresión, veces, ¿no? ajá, O sea, porque eso fue lo que conocí y esos fueron mis referentes. Y en un sentido, esto me da identidad, porque pues esto es, yo cuando hablo del clan, ¿no? Es como las dos rayitas y los tres puntitos. Esto es lo que yo viví con el clan. Esto es lo que me da identidad. Esto es lo que yo conozco y esto es lo que voy a buscar. En el dado caso de que yo fuera por la otra polaridad, es decir, que me voy a buscar aquello que, que me hubiera gustado, no va a ser conocido para mí. Muchas personas, muchas mujeres llegan a la terapia y dicen, es que también había un hombre guapo, disponible, inteligente, pero no se dio la relación. Y yo digo, ¿por qué no se dio? Pues porque no es lo conocido. Porque en la medida claro, en que yo, que además aquí hay una trampa en el sentido, ¿cómo lo diré? Que ahora las redes, el sistema nos está obligando a utilizar el proceso terapéutico como hacer más, beneficiarte, mejorarte, perfeccionarte. Nuestro trabajo no va por ahí. Es que cuando hacemos la exploración en nuestras relaciones con nuestro padre o con nuestra madre, el trabajo va hacia adentro. Es como esta frase que he escuchado, es como la puerta es hacia adentro, ¿no? La salida es ujú, hacia adentro. ¿A qué me refiero? Es que el, ¿cómo puedo yo ver que la chica que llega a la terapia o va a los grupos está o ha trabajado en su relación con el padre, que es este arquetipo y que es esta energía, es cuando puede paternarse, es cuando puede ir desarrollando un padre, ese padre que le hubiera gustado hacia sí mismo o hacia sí misma, ¿no? O sea, ese padre que es firme y amoroso a la vez con ella misma, ¿no? Por ejemplo, a ver, esto te está haciendo daño, no te lo voy a permitir.
¿no? Como este padre interno que le dice, que, querida hija, ¿no? Es como este diálogo interno, como decir, querida hija, esto te hace daño, no te lo puedo permitir. Aquí tienes que poner un límite y yo te voy a ayudar a ponerlo. Mira, yo te cacho aquí, aunque te dé miedo en los proyectos. Por ejemplo, yo tengo esta imagen de una niña que está en la alberca, que el padre le dice, ven hija, aviéntate. Y entonces la hija, pues con esta sensación de seguridad, va y se avienta. Pues poco a poco convertirnos en este padre o esta madre, bueno, ahora que estamos en el padre, convertirnos, desarrollar este padre interno que a nosotros nos hubiera gustado tener, porque si no, creo que es solo para mejorarme, para alcanzar una meta, para lograr un proyecto. Y entonces estaríamos entrando también en un sistema que nos está muy desde la energía asertiva, como tienes que hacer esto, 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 y es para adentro. Ujú. Adentro. ¿Qué patrones inconscientes, Saúl, en las relaciones amorosas y profesionales podemos detectar dependiendo el tipo de relación? Mencionabas que si nos relacionamos con lo que conocemos, ¿no? Y mencionaste lo de Acapulco, que me pareció muy cierto. Entonces, ¿cómo cómo cómo puedes, cuando notas que te estás tropezando con la misma piedra, ahí hay un patrón entonces? Sí, mis maestros dicen, cuando hay una situación y se repite, puedes decir, bueno, puede ser que sea coincidencia, pero si ya hay Ujú. dos o tres o cuatro, dices, este es un patrón, esta es una tendencia. También la invitación, que esto es todo un proceso, porque a veces estamos en el autoengaño y no miramos en dónde nos estamos repitiendo, pero esto es real, somos seres de repetición. La repetición nos da un sentido de seguridad, ¿no? En términos de mamíferos, como esto que es lo conocido, no me obliga a ir a lo desconocido que puede generar de manera muy arcaica el peligro y por lo tanto la muerte. Entonces, esto es Aún lo si nos duele, ¿no? Esa repetición. aún si nos duele, ¿no? Que además a veces somos, pues, digo, adictos a esto que genera en nosotros ya una descarga a nivel bioquímico, ¿no? Pero bueno, hago el paréntesis ahí como, mirar, también la invitación es, a ver, ¿qué es aquello? Y podríamos ir, a ver, 4 áreas o 11 áreas, ¿no? 11 áreas. Sería, ¿qué es aquello en lo material, en lo sexual creativo, en lo emocional o en lo intelectual, ¿no? En donde me estoy repitiendo. En lo material, me cuesta trabajo tener dinero, sostenerlo, bueno, que genere, me cuesta trabajo entrar en contacto con mi cuerpo, hacerme cargo de mi salud, de los cuidados personales, no tengo un territorio en donde actuar, no tengo una casa propia, o sea, ya, primero ahí podríamos ver en dónde me estoy repitiendo. Si nos vamos al Ujú. siguiente nivel, que es sexual creativo, que está asociado con los deseos, pues cuáles son aquellos deseos que de verdad anhelo y que no se están pudiendo concretar, porque esto también puede ser una repetición. O cuáles son aquellas, para irnos al nivel emocional, cuáles son aquellas emociones que me cuesta trabajo expresar, que me cuesta trabajo distinguir, que me cuesta trabajo verbalizar, o cuáles son aquellas creencias que nos vamos al cuarto nivel, cuáles son aquellas creencias pues que han estado como una constante en mi vida. El otro día en un grupo hablaba, ¿no? Como, a ver, ¿cuáles son las creencias de las que ahora eres consciente, ¿no? Y salieron un montón de creencias como que el dinero lo tengo que generar yo, como que tengo que trabajar muy duro, como que si no soy suficiente, no voy a, o sea, como esta sensación de insuficiencia. Y es interesante cómo nos vamos repitiendo también en nuestras creencias. Entonces, bueno, hablaba de estos 4 niveles, que es material, sexual, creativo, emocional o intelectual, o en las 10 áreas del ser, que también podría ser un mapa para que quien nos está escuchando pueda ir mirando, a ver, aquí también me estoy repitiendo, que es el área física, emocional, sexual, pareja, dinero, familia, espiritual, social, recreativa. O sea, como que también mirar, a ver, en lo recreativo me repito, o en lo espiritual me repito, o en la familia me repito, porque pues ahí tendríamos que mirar cómo
cuando hablamos esto de a veces de lo inconsciente, puede sonar como necesito sentarme en el diván y hablar por varios momentos para hacer una asociación libre, y entonces que surja lo inconsciente. A mí me parece que lo inconsciente está ahí en el cotidiano, en el día a día, ¿no? Como cuando no me doy cuenta, pues que Exacto. estoy repitiendo ciertas cosas que pues van en detrimento a mi desarrollo, a mi creatividad, a mi posibilidad de desarrollarme de manera inédita y creativa, ¿no? Entonces, bueno, ¿cuál sería la propuesta? Como, pues sí, revisar qué en mi presente me estoy repitiendo. Me repito en las relaciones, me encuentro relaciones en donde cambia la cara y el nombre, pero en realidad toda la dinámica es la misma, o me O repito el como decía un amigo, es que me hiciste recordar eso, que es el mismo diablo en distinto infierno, ¿no? trabajo. Sí, pues ahí bueno, sobre todo que son estas relaciones que son más visibles, ¿no? El dinero, la pareja, el trabajo, la sexualidad, ¿no? Ahí podríamos decir, a ver, me estoy repitiendo aquí, vivo mis orgasmos de la misma manera, me relaciono con el dinero de la misma manera, siempre me hace falta, me cuesta trabajo llegar a fin de mes, me encuentro parejas en donde no van a estar disponibles emocionalmente o me encuentro personas que están en una relación, o sea, como, pues, y luego, ya que veamos este patrón, pues, ¿qué tiene que ver con mi relación con lo masculino y con mi padre? ¿No? Es posible que mi padre no haya estado, yo haya sentido o percibido que no estuvo emocionalmente, porque eso es a lo que voy a estar habituada o habituado y es lo que voy a buscar y es lo que voy a sostener. Ay, sí, qué bueno que nos diste así como una idea de en qué áreas, en qué rubros, y los que dices que son los más, pues, evidentes, la financiera, la económica, la de pareja, la sexual y el trabajo. Pues sí, porque ahí es donde podemos ver. Y si veo que me estoy repitiendo, es decir, que ya me ha pasado una vez y me vuelve a pasar, y me vuelve a pasar, y me vuelve a pasar, abrir los ojos y decir, ¿qué pasa ahí? ¿Cómo se está relacionando con esta imagen paterna, que tuve, ¿no? ¿Cómo lo relaciono? ¿Querías decir algo? Sí, que también puede ser, o sea, es por lo que no tuve o por una lealtad a mi Eso. padre o a su sistema familiar, ¿no? Es decir, que pues Mm, yo percibí muy, en la teoría de la terapia familiar sistémica se habla de que nosotros nos vamos a identificar sobre todo con aquel padre que vemos como perdedor, perdedor en el sentido de que le ha ido mal. Ajá, como que no ha podido florecer. Entonces, probablemente nosotros identifiquemos que es nuestro padre, aquel personaje en esta triada, al que no le fue tan bien, al que ha fracasado. Y entonces, para estar cerca de él de manera inconsciente, nos vamos a identificar y vamos a repetir su historia, sus conductas y sus patrones. Y claro, mirar, hace ratito que decía, ¿no? Como ver que mi padre es un ser humano, nos coloca también en la posibilidad de ver a mi padre con sus padres, a mi padre en cómo se relacionó con su padre y cómo se relacionó con su madre. Y bueno, pues esto nos tienta un poco el corazón para ver que mi padre no solamente fue aquel mal personaje que no se pudo quedar o aquel padre violento o agresivo, sino como poder decir, sin justificar su conducta, poder decir, él también tuvo una historia y él también tuvo hechos que le hicieron, que le formaron, que le impactaron de tal forma que hoy él es así. Ujú. claro, porque comprender algo no significa justificarlo, ni aprobarlo, ni estar de acuerdo, pero comprenderlo te ayuda mucho a sanar. Sí, ¿No? Porque yo dejas como diría de idealizar y de exigir, es que tenía que ser eso, así o es tenía que que darme. en la manera en la que yo me relaciono con mi padre es la misma manera en la que yo me voy a relacionar conmigo. Entonces, Oh, cuando yo enjuicio, critico, agredo, reclamo a mi padre y a esta figura que he construido en relación a esas vivencias, es la misma relación que voy a tener conmigo. Es decir, que yo me voy a enjuiciar, que yo me voy a criticar, que yo me voy, o sea, como todo este proceso que es hacia afuera, luego lo voy a echar conmigo, que era lo que decía y luego lo voy a echar con el otro.
¿no? Es que este proceso, el proceso en el trabajo, bueno, en la exploración terapéutica, sería aquello que me hicieron a mí, luego lo hago a los otros y me lo hago a mí. Lo hago a mí. ¿Sí? Uf, Y eso es lo más, entonces, a si mí me parece. percibiste claro, entonces, si percibiste, por ejemplo, que tu papá, fue, violento, te vas a violentar a ti, vas a violentar a los otros. Bueno, Si percibiste, te sentiste traicionada, traicionado por tu papá, te vas a traicionar a ti y traicionar a los por otros. eso la En pregunta, las cosas en las cosas bonitas, pues, en las cosas sí, favorables, si tu papá fue, por ejemplo, cariñoso, pero te ojalá, ¿pasa lo mismo? es que ojalá nuestro sistema biológico respondiera de esa manera, pero claro, Qué estamos, complicados somos. es un tema de supervivencia, es decir, que yo pongo atención, mi sistema reticular ascendente va a poner atención en aquello que puede ser peligroso. ¿Por qué? Claro, sí, Pues porque voy a buscar las estrategias por si vuelve a suceder, sepa cómo para actuar en eso. sobrevivir. Y entonces dejo de mirar lo otro que también estuvo, que al final en el proceso terapéutico es poder mirar a mi padre con lo que tuvo y con lo que no tuvo, con lo que pudo y con lo que no pudo, con lo que es y con lo que no fue, porque en esa medida en donde pueda mirarlo como una unidad, o sea, con sus luces y con sus sombras, con sus tonalidades grises y de colores, entonces me voy a poder mirar a mí. Y ese es, Claro, o sea, cuando vemos en la exploración terapéutica, no es, yo digo, no, a ver, trabajar la relación con nuestro padre, y ya pongo entre comillas trabajar, porque también suena de la revolución industrial, ¿no? Vamos a trabajar a nuestro padre, démosle duro a nuestro padre, ¿no? O a la relación con la madre. Es, en la medida en que yo exploro esta relación, la relación conmigo va a ser diferente. ¿Sí? ujú. ¿Por qué? Porque lo puedo ver con todos sus matices y entonces voy a poderme mirar con todos mis matices. Entonces, podríamos decir que, ya el hecho de estar explorando, el hecho de que estén escuchando este podcast y viéndolo, es estar explorando en esa relación con el papá. Eso nos puede llevar a una sanación, a una reconstrucción del vínculo. No es nuestra pretensión. A mí me parece, yo cuando llegan las personas a los grupos digo, a ver, mi pretensión no es que vayas con tu papá y te tomes un cafecito, no, Claro, pero en la medida, o sea, digo que no es la pretensión, pero en la medida que uno va haciendo el trabajo interno, eh, la relación conmigo y con el mundo comienza a cambiar, no porque el mundo haya cambiado, sino porque la percepción en mí del mundo ha sido diferente. Y esta frase de cómo es adentro, es afuera, tiene todo el sentido, porque entonces yo empiezo a hacer una revisión interna de cómo me he relacionado con el mundo externo, que claro, la figura que nos ayuda en esto es la figura paterna, y entonces no va a cambiar el mundo, sino va a cambiar mi percepción del mundo y me voy a exacto. relacionar de una mejor, una manera diferente con el mundo. Sí, aquí me recordé 2 frases muy útiles, una de Wayne Dyer que dice: "Cuando cambias la forma de ver las cosas que ves cambian". Y creo que otra de Anaïs Nin, que dice que no vemos el mundo como es, sino como somos. Entonces, ahí son 2 frases muy buenas y que tiene que ver con lo que estás diciendo. Y el hecho de explorar empezamos a percibir eso. Y creo que ya el dimensionar a papá no como ese idealizado que no puede cometer errores, sino como ese que tiene una historia, tiene sus propios traumas, su propia vida y que es un ser humano, eh, empiezas a modificar y la relación, creo que, se modifica favorablemente. Pues no es la pretensión que se modifique, pero en la medida en que hacemos esta exploración interna. Y algo también importante es, cuando hablaba sobre mirar a nuestro padre como un ser humano, es mirar a nuestro padre como un ser imperfecto. Es uno de los dolores tremendos en el proceso. Oye, es cierto, mi padre es imperfecto, porque ¿No además no existe superhéroe? reconocer que nosotros somos imperfectos. Y ese es el Claro, segundo golpe en el proceso terapéutico. Pues sí, pues decir, a ver, es que él es un ser humano y como ser humano tiene sus imperfecciones. Y eso quiere decir que yo, como hijo de él,
soy un ser humano y tengo mis imperfecciones, pero en la medida que Claro. puedo mirar, puedo ser empático con esta historia, con lo que lo formó, con sus imperfecciones para hacer, englobarlo, puedo mirarme a mí también con mis imperfecciones y puedo aceptar, puedo empatizar, puedo amar incluso eso que es lo imperfecto en mí. Nos has hablado de explorar la relación con papá como una yo lo veo que es como una manera de trabajar esas heridas que traemos emocionales del pasado. ¿Te tienes algunas estrategias, por llamarle de algún modo, ya me dirás tú terapéuticamente cómo se debe decir, para estrategias como para soltar estas cargas, para construir relaciones sanas, para llevarme mejor conmigo misma, con mi pareja, con mis compañeros de trabajo, a partir de este exploración con el vínculo con papá? Bueno, yo creo que la primera que es probada, no solo por mí, sino es no vivirlo en soledad. Y Mm, esto implica verbalizarlo, esto implica compartirlo. Esto, que además ahí está la función, o sea, a ver, el terreno terapéutico, que es un espacio seguro, contenido, que puede ser en el uno a uno o en los grupos, es una estrategia para que yo pueda hablar de la vivencia, pueda hablar de lo que a mí me pasó, de lo que yo percibí porque muchas veces nos quedamos ahí en este diálogo interno, ¿no? Como en el juicio, en la crítica, en el enojo. Hoy, no te hoy, preocupes, estás muy solicitado. Entonces, sí, o sea, me quedo ahí y no lo pongo afuera, no lo pongo en la mesa. Y ya estando en la mesa es que puedo desmenuzar lo que pasó, lo que impactó en mí y luego mirar que no es que mi padre se haya levantado un día y haya dicho voy a joder a este pequeñito o a esta pequeñita, exacto, aún no conozco el caso, y poder entregarle lo suyo y tomar lo mío. Y llevármelo puesto, ¿en qué sentido? En que mi, mm, cuando hablas de soltar, me parece que el padre no se suelta, o sea, como que no, los llevamos puestos siempre que lo hemos integrado, que es un claro. proceso metabólico. O sea, el proceso metabólico que es la alimentación, por ejemplo, yo tomo un pedazo de comida, lo proceso, todo mi sistema va haciendo un tránsito en donde se obtiene lo lindo, lo nutritivo, lo que me puede hacer bien y se desecha aquello que no me puede hacer bien. Lo mismo pasa con nuestras figuras paternas. Yo voy a tomar aquello que me hace bien y a veces lo único que me hace bien es que me ha dado la vida y ha dado la vida, lo pongo entre comillas, porque es que la vida ha pasado a través de él y yo puedo estar en esta existencia gracias a ese acto. Claro, claro. Entonces sería como, recapitulando, entender primero que no es exactamente el papá, el cuerpo, o sea, sí, pero en muchos casos es esa, energía, ese aporte, esa Sí, parte asertiva que mencionaste. sí. Posteriormente, empezar a ver, cómo nos vamos moviendo por la vida, en qué cosas nos vamos repitiendo Sí, en las antes, áreas. Lucy, de la repetición, mirar, o sea, esto que dices, ¿no? Como por un lado, no es solamente esta imagen tangible que Ujú, tenemos de nuestro padre, sino es la energía como tal, ¿sí? O sea, ajá, lo que representa esta figura paterna. La otra es la percepción que yo he hecho de esta figura es paterna, porque exacto, esta luego se convierte en una distorsión que además al ego le encanta porque, claro, la sufridera es que no estuvo, no se quedó, no me hacía hot cakes en la mañana y dice, ok, bueno, está bien, pero ¿qué sí hizo? Que es poder mirar lo lindo y lo que sí pudo compartir desde su ¿no? historia. O lo opuesto, ¿no? Que has mencionado también era súper guau, el máximo, no hay ningún hombre como él, y después te preguntas: "¿Por qué no puedo tener pareja? ¿Por qué termino con todos?". Pues porque ya está ocupado el lugar, ¿no? Yes. No estaba tan. Sí, y Sí, luego ¿por qué?
Entonces, mirar nuestras repeticiones, porque la repetición en estos, bueno, ya hablaba de estos 4 niveles o estas 11 áreas del ser o estos aspectos como el dinero, la sexualidad, la pareja, el trabajo, mirar cómo me estoy repitiendo y ver Ujú, si estas repeticiones no son una identificación con mi padre, ya sea por oposición, es decir, que mi padre fue así, yo voy a hacer lo opuesto, o que puede ser una lealtad a, pues yo percibí que mi padre es el perdedor en esta relación y entonces yo voy a acercarme, voy a estar cerca pareciéndome a él, porque lo cierto es claro. que nos queremos parecer a nuestros padres, a nuestra madre y a nuestro padre, porque pues son Sí, nuestros referentes, ¿no? Y a veces nos claro, parecemos en aquello que es o que va en detrimento de nuestra creatividad, de nuestra, pues, nuestro florecimiento. claro. Entonces, luego de eso, el observar a papá como lo que es, ¿no? Un ser humano, con su propia historia, sus propias, vidas, su propia lucha, y, dejar de exigir, ¿no? El que sea así como el guau, porque también te lo dejas de exigir a ti. Entonces, empezar a tratarlo así como eso, y como dices, empezar a metabolizar, ¿qué me quiero quedar? ¿Qué sí quiero de él? ¿Qué cosas le devuelvo a él que no me pertenecen y que a lo mejor también me las comí? Claro, que hay un proceso, o sea, no quiero reducir, ¿no? O sea, como ser reduccionista en el proceso terapéutico, porque es real. Hay 2 cosas como que quiero puntualizar. Una es que todas esas vivencias, que sí son mi percepción y que es la realidad, generan emociones. O sea, es que yo Ay, puedo estar enojada, puedo estar triste, puedo estar temerosa, y esas emociones sí se procesan en el proceso terapéutico, ya terapéutico y sea en son el válidas. grupo, ya sea en lo individual o ya sea en el grupo. Que el otro aspecto que quería poner, me preguntaba sobre las estrategias. Yo te hablaba de la estrategia, es no vivirlo en soledad, es decir, compartirlo, porque somos seres gregarios, somos seres que estamos en relación. Y el otro es que cuando uno a mí me ha funcionado mucho el como la representación, como poner no solo como tenerlo en la cabeza, sino como decir, a ver, si pudiéramos poner a tu padre y a su historia, o si pudiéramos poner a tu padre y a sus padres, ¿qué imagen estaríamos viendo? ¿No? El padre cerca, lejos, la madre mirando hacia otro lado o mirándolo excesivamente. O sea, ¿cómo te imaginas tú a tu padre con sus padres? Porque me parece que ahí no solamente teniendo mi parte de la historia, sino teniendo otro elemento de la historia es, claro, o sea, mi padre también no la tuvo fácil, sufrió, su madre no estuvo, perdió a un hijo antes que él, tenía 10 hermanos antes, Ujú, abusaron de él, fue violentado, tuvo que trabajar pronto, o sea, como para conocer las historias que también él vivió en relación a su padre, nos ponen en un lugar de compasivo en relación a su compasión. padre. Ujú. Exactamente, creo que sí, la compasión es la palabra correcta. ¿Alguna reflexión final con la que quisieras finalizar, Saúl? Pues o sea, como ir a espacios terapéuticos nos ayuda en el sentido de no vivirlo en soledad, de poder compartirlo y mirar otra parte de la escena que no habíamos podido mirar. Entonces, tiene que ver con la posibilidad de mirar la totalidad y no solamente una pequeña parte. Exacto, mirar la totalidad y no una pequeña parte. Y sí, definitivamente yo también soy súper a favor de ir a terapia, porque hay muchas cosas que sin terapia muy difícilmente podemos elaborar, Y explorar, ojo, trabajar. aquí aprovechando también que, a ver, si yo voy a terapia no es para que me digan lo que tengo que hacer, Ah, incluso no, si yo veo que mi terapeuta me está dando consejos, ya tendría un poco que dudar. que Eh, me brinque ahí. pero, ¿qué es? Al menos desde el enfoque que tengo, es que es un enfoque humanista, que es un enfoque desde terapia familiar sistémica, de terapia psicocorporal. ¿Cuál es mi trabajo? Aparte de acompañar, de promover este espacio seguro, confidencial, mi trabajo será devolverle, o sea, como regresarle aquellos aspectos que yo estoy mirando, ¿no? Acabas de decir esto,
moviste la mano, dejas de respirar, tus ojos se ponen brillosos, o sea, como devolverle, porque yo me convierto en un espejo cálido que le devuelve aquello que está sucediendo. ¿Por qué? Porque a veces ni siquiera somos conscientes de lo que está sucediendo. En terapia, Eso te ¿no? iba a decir. Oye, veo que cuando hablas de esto, el tono de tu voz baja. Yo no tengo la razón de por qué bajan, porque luego me dicen, ¿y eso qué quiere decir? Pues no, yo no sé qué quiere decir, pero tú y yo vamos a explorar qué quiere Sí, decir, qué quiere decir para si ti, no es lectura astrológica, ¿no? qué quiere decir para ti bajar la voz, o qué Exacto, hace que cuando tú me hablas de este tema, tus ojos se te ponen brillosos, o te pones tenso y te echas para atrás, o sea, porque ahí está la repetición, porque esa es la tendencia, porque cada que hablo de esto, porque cada que hago esto, pues entra un automático. Y el automático fue aprendido en relación a nuestras figuras paternas, mi madre o mi padre. ¿Va? Entonces, bueno, quería ponerlo porque sí es como, no solo voy a terapia a, pues, a hablar de lo que me pasa, sino a poder exacto. desmenuzar a través del cuerpo, del discurso, de todo lo que está sucediendo en esta relación terapéutica para que la persona se conozca un poquito más. Y conozca esa relación que tuvo y que tiene con papá, porque aunque papá no esté, hay, el vínculo está. La relación sigue, yo me voy a seguir tratando como mi padre, aquel personaje que construí y que percibí y pues a veces resulta de sufrimiento y de dolor. Exactamente, entonces por eso es importante explorarlo. Saúl, si alguien quiere verte en redes, seguirte, eh, en el espacio en el que estás, donde te estás apoyando y ofrecen terapias, ¿en dónde puede hacerlo? Pues pueden encontrarme en redes como Saúl Carro, ¿no? Arroba Saúl Carro, y colaboro con el Centro Estar Mejor en Cancún, que también está en redes como arroba centro Estar Estar Mejor. mejor, ¿no? Estoy mejor, sí. Estar mejor, creo que está como estar mejor. Sí, de cualquier forma, yo pongo los enlaces en los comentarios. Y bueno, si han llegado hasta aquí, pues tienen 1000 puntos de Lishi y de baile de máscaras y les agradecemos mucho que nos hayan acompañado. Recuerden, déjenos cómo ha sido la experiencia con su papá, qué ha sido la situación más difícil que han tenido que elaborar, que explorar. Eh, cómo han manejado ciertas situaciones, han logrado sanar ese vínculo. Me encantaría leerles. Entonces, pues muchísimas gracias, Saúl. Ha sido un placer tenerte. Un gusto, Lizzy, como siempre. Muchísimas gracias a ustedes. Recuerden suscribirse, darle like, compartir a otras personas, otras mujeres que probablemente les va a servir mucho y no se pierde nada con explorar un poco más nuestro vínculo con papá. Cuídense mucho, los veo en el siguiente episodio. Adiós.